Ya, niños, hemos estado viendo los elementos de la narración y estamos trabajando con un PPT. Les voy a mostrar para que lo recuerden. Vimos el espacio y el tiempo en la narración. Vimos todos estos elementos. Vimos el espacio en la narración, la clasificación de los espacios, el tiempo en la narración, que no siempre es el mismo que uno piensa cronológicamente. Los personajes, los tipos de personajes, según la importancia, el principal, secundario, los incidentales. Hay que tener bien claro ahí las diferencias. Los tipos de personajes también vimos que hay según el desarrollo del acontecimiento y según el relato. Van a ser planos o redondos si es que tienen muchas cualidades. Y en relación al relato, si van a ser estáticos, si es que van a evolucionar, o se van a quedar de la misma actitud durante toda la narración. ¿Ya? Estáticos o dinámicos. Y ahora, bueno, teníamos ese mapa conceptual. Ahora, como resumen, hice esto y espero que estén ahora con su cuadernito, puedan ir anotándolo. Les voy a dar un tiempo, unos minutitos, para que lo tengan ahí a modo resumen. Me avisan con una reacción cuando estén listos, bien breve. Es lo que ya manejamos, que el emisor va a transmitir un mensaje a un receptor. Eso es la realidad. Pero en el mundo ficticio va a haber un narrador que va a relatar una ficción a un receptor ficticio, ¿ya? O narratario. Hágame ahí alguna reacción cuando ya esté listo con ese mapa conceptual. Mariana, buen día. Estamos haciendo un resumen de lo que hemos estado viendo. La idea es que haga ese mapa que está ahí, que lo anote en su cuadernito, por favor. Y me avisa con una reacción. Ahí una reacción, una recepción. Gracias, María. Ya, María está lista. ¿Qué onda más? ¿Qué onda más? Es súper breve, no necesita hacer los cuadritos, solo las palabras. Bien, Nico. Bien, Ángela. Bien, avance, bien. Super. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Scarlett, muy bien. Vamos, Meli. ¿Estamos, Benja? ¿Estamos? Tomás, Chris, Zoe, Hillary, avísenme. Ya, bien, Chris. Ya, solo tiene que hacer ese mapa conceptual en su cuaderno, no tiene que hacer el recuadro, no es necesario, pero sí las palabras. Entonces, entonces en la realidad tenemos a un emisor que transmite un mensaje a un receptor. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, yo soy el emisor, estoy transmitiendo un mensaje a ustedes, que son los receptores. Y en la narración está el narrador, esos son los conceptos, un relato ficcional y un receptor ficticio o un narratario. ¿Ya? Este otro mapa conceptual que necesito que hagan, con las partes que está más escritas, no es necesario que escriban todo, ¿ya? Todo lo más relevante, y ustedes también ya lo manejan. Recuerde que es solo a modo de resumen. Entonces, en el género narrativo, va a significar que se van a contar acontecimientos ficticios, siempre ficticios. Va a tener un narrador, que es el ser ficticio que relata los acontecimientos, que puede contar mitos, leyendas, epopeyas, cantares de gestas, fábulas, novelas, cuentos, etc. Va a estar este novelista cuentista, que es el que va a relatar. Y por el otro lado, los acontecimientos se relacionan entre sí,
dinamismo y evolución, personaje, la caracterización física y psicológica que están presentes. Ya. Háganlo ahí y me ponen alguna reacción o por el chat. Si es más rápido, no sé. Recuerda que no es necesario que hagan los recuadros, solo las palabras, que es lo más importante. Denis, estamos haciendo mientras un resumen de todo lo que hemos estado revisando. Debe transcribir ese mapa conceptual en su cuaderno, en su guía, que ahí lo que tenga para anotar. Recuerde que es lo más relevante, ya no necesita hacer todos los recuadros, solo ahí escriba lo más relevante, por favor. Lo mismo Vanessa, tiene que escribir ese recuadro, ese mapa conceptual en su cuaderno, a modo de resumen de lo que estamos haciendo, de lo que hemos estado viendo ya. Super. María Flash. Amelie. Amelie, Benja. Bien Amelie, bien Scarlett. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más me avisa? Ángela, bien. Benja. Está por ahí Benjamín, ¿no? Bien, Benjita. Hilary, ¿lista? Ya, avanzamos. ¿O no? Denise, no, usted avísenme. Dentro de esto. Vanessa Arias, usted avísenme. Para avanzar. Bien, vale, ya. Estamos. Entonces, mire lo que vamos a aprender hoy día. Que además ustedes lo conocen, solamente quizás los conceptos no los manejan del todo. Mire. Ya, perdón, se me va un poco la olla. Voy a echar. Ya, bueno, listo. La disposición del relato. Ya, el narrador va a comenzar a relatar los hechos según su determinado disposición. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar textos que van a tener un orden cronológico. Esos se llaman ab ovo, ¿ya? Van a comenzar desde el inicio, así, un orden cronológico. En la narración in media res significa que va a partir del medio del texto y va a ir avanzando o va a ir retrocediendo, ¿ya? Y el relato in extrema res va a empezar el texto desde el final. Desde ahí va a comenzar la narración, desde el final de la historia. ¿Se entiende? Ab ovo desde el inicio de la historia, el in media res desde un punto de la mitad, por ejemplo, y va a ir y volver. Y en extrema res va a comenzar desde el final de la historia, como por ejemplo si es de un asesinato, va a comenzar desde la muerte y luego va a ir relatando en esa disposición los hechos de cómo ocurrieron, qué pasó ese día y así. ¿Se entiende eso? Necesito que anoten lo más importante en métricas, chicos.
Romy, mire, hasta ahora hemos estado haciendo un resumen de lo que hemos estado viendo de los elementos de la narración. Hicimos unos mapas conceptuales que después se lo puedo volver para que usted lo vea. Pero ahora la clase importante de hoy es la disposición del relato. ¿Ya? Usted va a escribir ahí en su cuaderno o en su agenda donde usted escriba. Esta disposición que ocupa el narrador, que puede ser desde ab ovo, desde un inicio de la narración, en un orden cronológico, in media res, desde la mitad, y va a ir y volver, así, el texto, o in extrema res, que significa que va desde el final de la historia. ¿Ya? Cuando usted esté lista ahí con sus apuntes, me avisa. Ya, avíseme ahí. Ya, listo. Entonces, miren, este es el mapa conceptual de la información anterior. La disposición de los acontecimientos, entonces, va a ser de tres maneras. Ad ovo, in media res, in extrema res. ¿Ya? Desde el inicio, entonces, desde un momento intermedio de la historia y desde el final de la historia. Hágalo ahí en su cuadernito y me hace una reacción. O me avisa. Mm, 22. Avíseme ahí cómo vamos. Ya, súper. Gracias, Benja. Ya, eso era lo que teníamos que aprender hoy día. Ahora,
necesito que usted, uno de ustedes, cualquiera, me pueda explicar lo que vimos hoy día sobre la disposición del acontecimiento. Le voy a dejar ahí el mapa conceptual para que se guíe y me lo pueda explicar. Doy la palabra. Vamos, segundo. Es el momento de lucirse. Ay. Ya, lo escucho. ¿Quién se atreve a explicarnos qué es lo que vimos hoy día con la disposición? Ya, entonces, como nadie se atreve, voy a tener que designarlo bien. Ah, ¿qué cosa? Hágalo por chat y yo lo leo. Ya, Chris, ¿usted podría decirlo por audio? ¿Usted que entendió súper bien? Más que bien. Vamos, Chris. ¿Se me fue Chris? No, 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 no. ¡Ah! Ok. Amelie, ¿puede hacerlo usted por audio, por favor? Ya, tampoco. Rafa Serrano, ¿puede hacerlo usted por audio? Ya, nadie puede hacerlo por audio entonces. Nadie entendió. ¿Le explico de nuevo el contenido? ¿Cómo sé si entendieron si no me lo pueden explicar? Necesito que alguien lo explique con sus palabras. ¿Qué le puede hacer? Scarlett, ¿usted podrá? Tampoco puede. Mm. María, ¿lo va a hacer por chat? Parece que es la única estudiante que tenía. Ya, gracias María. Desde el inicio de la historia, el narrador responde a un orden cronológico y a un principio de un orden efecto, causa-efecto. Efecto-causa. ¿Qué? No entiendo. Pero María, ya, ya, pero está bien. Vaya escribiéndolo nomás y yo lo leo. Súper bien. Benja, ¿usted lo puede hacer por audio? ¿O en realidad no comprendió? Ya, Benja dice, hoy vimos la relación entre el escritor y el narrador de la historia, así como las diferentes cronologías de una narración. Muy bien, Benja. No, mentira, María. ¿Por qué? Tranquila. Ya, tranquila, John. Ya, a ver, no se preocupen. Ya, Nico, gracias. Dele. Ya, pero espera un momento. Hoy día vimos la relación entre el escritor y el narrador, como el emisor real o el narrador ser ficticio, el mensaje o texto con el relato ficcional, el receptor real o el receptor ficticio o narrativo. O sea que hay receptores, receptores, mensajes y emisores reales o ficticios, que son de la parte de la historia. También vimos el género narrativo, que relata acontecimientos ficticios creados por un escritor que tiene un narrador, un novelista o cuentista, y acontecimientos.
Y también está la disposición de relato, que son diferentes tipos de tiempos donde se empieza la historia, por ejemplo, que empiece por la mitad de la historia, por el desarrollo, por el inicio o por el desenlace. En la narración o relato ab ovo, el inicio lógico de la acción y a partir del misiado o el desenvolvimiento de los sucesos responde a un orden cronológico y a un principal de causa-efecto. Corresponde como un orden natural así. La narración o relato in media res, el punto de partida del relato es una instancia avanzada del argumento. Corresponde a un orden artificial. De ese modo se puede avanzar o retroceder en la narración. Narración o relato en extrema res. En este caso, el punto de partida es el final de la historia. Su desenlace no se corresponde con una exposición natural o cronológica de los acontecimientos. Como decía, Abogo es como el inicio, partir del inicio de la historia, y media res es como partir de la mitad y se pueden ir como viendo, no es como una regla en sí que no se pueda modificar. Y en extrema res se parte del final, pero pueden ir como por otros puntos de la historia también. Y eso. Nico, mi respeto para usted. Muchas gracias, súper. Lo hiciste muy bien. No lo podía, nadie lo podría haber explicado. De verdad, muy bien. La idea de que ustedes lo expliquen con sus palabras es que a lo mejor hay algún compañero que no haya entendido lo que yo estaba explicando, porque puede pasar, y que ustedes lo expliquen con sus palabras, entonces el otro está ahí más atento y dice, ah, ya, esto es. Ya, genial, Nico, te pasaste. Ya, esa era la actividad de hoy día, lo que íbamos a aprender hoy día, chiquillos. ¿Dudas al respecto? ¿Alguien tiene dudas sobre este tipo de disposición del relato? ¿Sobre lo que aprendimos hoy día? No, profesora, sí, profesora. Ya, además de Benjamín, que me responde. Gracias, María. Benja, María, Ángela. Muy bien. ¿El resto? Hilary, ¿alguna duda? ¿Algo al respecto? Amelie, no. Carles, no. Ya, súper. Qué bueno, chicos. Eso que es la clase de hoy día, ¿ya? Era importante que entendiéramos la disposición del relato, ¿ya? Solo eso de la clase de hoy.